Felipe de Jesús Calderón Hinojosa nació en Morelia, Michoacán en 1962, un político mexicano nacido en el seno de una familia sencilla, hijo de Luis Calderón Vega y Carmen Hinojosa Calderón, y hermano de Luis María, Luis Gabriel, Juan Luis y María del Carmen. Antes de ser presidente de México, vivió en la colonia Las Águilas, al sur de la Ciudad de México, en donde vive actualmente. Calderón es abogado egresado de la Escuela Libre de Derechos y obtuvo la maestría en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como la maestría de Administración Pública y la Escuela del Gobierno John F. Kennedy y de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. En 1993, Felipe Calderón se casó con Margarita Zavala, abogada y militante del PAN. Actualmente la pareja tiene 3 hijos. Ese mismo año, poco antes de concluir su periodo como legislador, fue electo secretario general del partido y en 1995 se postuló como candidato a gobernador para su estado natal, Michoacán. Si bien no resultó elegido, uno de los desafíos mayores dentro de la carrera partidaria llegó en 1996, cuando con solo 34 años de edad fue elegido como presidente nacional del PAN y cargo de desempeño hasta 1999. También en un ámbito político de la política internacional obtuvo reconocimiento de plena juventud. En 1997 se convirtió en el miembro del grupo Líderes Mundiales del Futuro del Foro Económico Mundial y en 1998 el vicepresidente de Internacional Democrática Cristiana. En el año 2000 Calderón volvió a su ruedo parlamentario y ocupó nuevamente el escaño en la Cámara de Diputados. En esa ocasión se desempeñó como coordinador de bancada de su partido durante 58 legislaturas, cargo de abandono en el 2003 para pasar a cumplir sus funciones de administración pública como director general del Banco Nacional de Obras y Servicios. La campaña electoral del presidencial de 2006, que debió proporcionar el nombre del sucesor Vicente Fox, fue de las intensas que debió un país a la última década. Las figuras regente general Andrés Manuel López Obrador, miembro del PRD y candidato de Alianzas por el Bien de Todos, apareció desde el comienzo de una amenaza para el oficialismo y logró mantenerse en la cúspide de la encuesta defendiendo el lema "por el bien de todos, primero los pobres". El otro candidato con amplias posibilidades de conquistar la victoria era el propio Felipe Calderón, quien había logrado imponer en las consultas internas del PAN y el preferido por el propio Fox, Santiago Creel. Su primer acto como presidente fue el nombramiento de los secretarios de Gobernación, Defensa, Seguridad Pública y Marina. Hizo diversas propuestas y acciones de gobierno en temas de seguridad, empleo, economía, salud y de las Fuerzas Armadas. En temas de seguridad declaró una nueva campaña contra el narcotráfico donde involucra al ejército mexicano, sobre todo en operativos especiales en diversos estados de la República, donde los niveles de ejecuciones aumentaron. Reformó los cuerpos policíacos del país, transformando a la Policía Federal, pasando de un estado de fuerza de 6.000 elementos en 2006 a 36.000 en 2012, entre los cuales más de 7.000 eran jóvenes de formación profesional universitaria. Igualmente se llevaron a cabo los procesos de certificación de los policías. Sin embargo, para julio de 2012 únicamente se habían evaluado el 45% de los elementos policiales, implementando lo que llamó programas y estrategias nacionales de seguridad, como el proyecto Plataforma México, que, entre otras cosas, contempla la existencia y puesta en marcha de un sistema único criminal en todo el país. Otro de los programas de seguridad es Limpiemos México, que está en 3 fases.
zona de recuperación, escuela segura y centro de atención primaria de adicciones y salud mental. Además, propuso una serie de reformas en materia penal, como fue la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, la Ley de extinción de dominio, la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, lo que conllevó esto último a poner en marcha el nuevo sistema de justicia penal, a través del programa de capacitación Proyecto Diamante, que buscó capacitar a profesionales en derecho en el sistema de juicios orales acusatorios. Igualmente, se continuó con la iniciativa Mérida, recibiendo recursos del gobierno estadounidense entre 2007 y 2012 que ascendió a la cantidad de $1.911 millones, adquiriéndose con dichos recursos helicópteros, aviones, laboratorios de balística, equipos polígrafos, entrenamiento y capacitación de elementos policiales y ministeriales. En infraestructura petrolera, la inversión pública a petróleos mexicanos ascendió a $1.569.1 mil millones de pesos, 63.3% en comparación con la inversión efectuada en la administración anterior. En cuanto a economía, al comienzo de su sexenio, Calderón aplicó un decreto de austeridad en el cual se reducía el sueldo y el de sus secretarios de Estado. Además, se comenzó con los proyectos de primer empleo, eliminando las cuotas de los empresarios al IMSS durante un año, cuando estos contraten nuevo personal que no tiene experiencia laboral previa y por lo tanto tampoco registro en el IMSS. En un informe de gobierno manifestó que se habían creado 2.2 millones de empleos, reporte proporcionado respecto al número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, pese a estas políticas de promoción del empleo, terminó su administración con una tasa de desocupación de 5 puntos, 1.4 más que los 3.6 de la administración de Vicente Fox, dejando por lo tanto la cantidad de 876,000 desempleos. Asimismo, finalizando su administración, promovió una iniciativa de ley preferente para reformar diversos preceptos normativos de la Ley Federal del Trabajo, lo anterior con el objeto de flexibilizar el mercado de trabajo. Entre lo bueno destaca la estabilidad financiera, que no fue poca cosa en un entorno internacional tan difícil, pero con excepción de algunas decisiones populistas como congelar en 2009 los precios de los energéticos en general, Felipe Calderón y sus 3 secretarios de Hacienda, Agustín Carstens, Ernesto Cordero y José Antonio Meade, mantuvieron el timón firme y dejan el país con finanzas sanas y en rumbo de crecimiento. Entre los logros de Calderón sobresale su decisión de desaparecer Luz y Fuerza del Centro, que costaba anualmente 40,000 millones de pesos, la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE, que deberá profundizarse el próximo sexenio, e impulsar como iniciativas preferentes 2 reformas que sin lugar a dudas se pueden considerar estructurales, la laboral y la de contabilidad gubernamental. En materia de salud, se propuso un nuevo programa de seguro universal para recién nacidos, quienes podrán contar desde el momento de la implementación de este programa con un seguro de vida, además de la reimplementación del programa de la Caravana de Salud. En julio del 2012 se logró la afiliación de 52,700,000 personas. En materia de educación, se construyeron 1,100 nuevos planteles de educación media superior y 140 niveles de educación superior y 96 campus de aquellas ya existentes en beneficio a más de 147,000 alumnos. Así también se promovió la educación abierta y a distancia, dando cobertura a 1 millón de estudiantes de los niveles medio superior y superior. Se impulsaron las becas educativas, otorgándose 38 millones de becas a alumnos de todos los niveles educativos, 1 millón de becas para la educación media superior y superior. Se cambiaron más de 2,550,000 pisos de tierra por pisos de concreto en todo el país, superando la meta sexenal de 2,450,000.
Se otorgó más de 1.040.000 apoyos en subsidio a trabajadores que ganan menos de 4 salarios mínimos a fin de que pudieran acceder a un crédito para la vivienda. En la infraestructura eléctrica se promovió la diversificación de fuentes limpias de energía, como lo fue el proyecto integral Manzanillo, las centrales eólicas Oaxaca 1, 2, 3 y 4, 406 megatipos, y las centrales hidroeléctricas La Yescal y El Cajón, 750 megavatos cada una, incrementándose la cobertura nacional del servicio eléctrico del 96% al 97.8% para el 2012. Entre lo malo sobresale el crecimiento de la violencia y la impunidad con la que se cometen crímenes en todo el país, y que afectan al turismo y opacan la imagen del país. La guerra contra la narcodelincuencia se volvió una obsesión de Calderón y se tradujo en más de 50.000 muertos, y en uno de los problemas más graves que heredaría Enrique Peña Nieto. La deuda externa de México, según la información oficial al cierre del año 2006, la deuda externa total de México se encontraba en 117.506 millones de dólares, mientras que a junio del año 2011 el monto total de la deuda había ascendido a 225.935 millones de dólares, lo que representa un incremento del 92%. El crecimiento del PIB, la cual durante la administración del 2006-2012 el país padeció la recesión económica del 2008 y la crisis mundial de 2009, arrojando las siguientes cifras económicas. La pobreza en México, donde según el informe oficial anual Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, presentado el 15 de septiembre de 2012 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se incrementó la pobreza en México, pues según las cifras oficiales que se detallan en este informe a partir del año 2008, la población mexicana que se encontraba en una situación de pobreza era equivalente al 44.5% de la población nacional, mientras que para 2010 aumentó a 46.2%. Esto es considerado que en el 2008 había 48.838.000 mexicanos en esta situación. Y 2 años después estaban en esta circunstancia, 51.993.000 personas, esto es 3.155.000 personas más a las filas de los grupos poblacionales bajo esta situación socioeconómica. Y por último, la crisis económica en México, debido a una crisis alimentaria mundial desde diciembre de 2006 y hasta el 15 de septiembre de 2011. El precio promedio de la canasta básica se elevó en 34.17%, mientras el costo promedio de los alimentos considerados en ese entonces repuntó un 36.1%, 7.5 veces el aumento a los salarios concedidos a los trabajadores en enero de 2007. Según estableció una medición de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría de Economía. El precio de los 43 productos que integran la canasta básica de consumo ha superado el repunte de la inflación general, que oficialmente es de 4.2% anual, con excepción de la cebolla, que ha disminuido. Esto ha ocurrido en un entorno en que el costo de la gasolina se ha elevado, de diciembre de 2006 a 2009, en un promedio de 3.5% mensual para las gasolinas Magna y estándar que ofrece Petróleos Mexicanos, Magna y Premium, según datos de la misma empresa. Su vida política antes de la presidencia. La vida política de Calderón inició tempranamente. En sus palabras, empezó como un niño repartiendo volantes y pintando bardas. Todo esto para el Partido de Acción Nacional. Llegó de la mano de su padre, Luis Calderón Vega, aunque en el 1981 este decidió abandonar las filas del PAN, consideraba que se había convertido en un partido de la clase empresarial. No fue seguido por su hijo Felipe, quien al contrario se lanzó en una meteórica carrera dentro de las filas panistas. En 1987 fue secretario nacional juvenil y luego secretario de estudios del Comité Ejecutivo Nacional. Entre 1988 y 1991 fue representante de la Asamblea del Distrito Federal, en la que ocupó la vicepresidencia de la Comisión del Régimen Interno. Entre el 91 y el 94
fue diputado federal y secretario de la Comisión de Comercio durante la discusión y negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En 1993, poco antes de concluir el periodo como legislador, fue electo secretario general del partido. Y en 1995 se postuló como candidato a gobernador para su estado nacional, que era Michoacán, pero no resultó elegido. Fue en 1996 cuando fue elegido presidente nacional del PAN, un cargo que llevó a cabo hasta 1999. En el 97 se convirtió en miembro del grupo Líderes Mundiales del Futuro, del Foro Económico Mundial, y en el 98 fue presidente de la Internacional Democrática Cristiana. Al llegar en 2000 tomó un lugar en la Cámara de Diputados, como coordinador de la bancada del partido, pero lo abandonó en el 2003 para pasar a cumplir funciones en la administración pública, como director general de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Fue en las elecciones presidenciales del 2006 cuando estuvo presente entre los candidatos, pero estas elecciones estuvieron llenas de tensión, siendo que otro candidato, Andrés Manuel López Obrador, llamó al suceso un fraude, teniendo solo un 0.7% menos de votos que Calderón en los resultados. Incluso hoy en día se debate si estas elecciones fueron limpias. En una encuesta publicada por el periódico El País en 2011, el 49% de los mexicanos consideraban que había sido un fraude. Solo el 43% consideraban que no. Hoy en día, a pesar de que Calderón ya haya renunciado al cargo presidencial, siguen saliendo a luz muchas acciones y decisiones que tomó el presidente durante su sexenio, que lo ponen, para algunos, en una posición de monstruo, pero para otros, en una posición de admiración. Si bien es cierto que Calderón impulsó y logró la estabilización de muchos programas de apoyo a personas, estudiantes y la creación de nuevos trabajos, también las repercusiones que dejó al país fueron catastróficas. Pues fue el gobierno de Calderón quien dejó una gran cantidad de migrantes que intentaban escapar del país por la corrupción, la inseguridad, la guerra contra el narcotráfico o por las pésimas condiciones de vida y pobreza que habían en el país, así también como un pueblo y una economía inestable. También, el confrontamiento entre el narco y el gobierno que fue causado por las decisiones desembocó a la destrucción física del pueblo con miles de muertes. Calderón logró inundar al país con armas por esta lucha cegada que tenía contra el narcotráfico sin darse cuenta que estaba afectando de una forma enorme a su pueblo. Además, el pueblo se veía en estados de hambruna alimenticia, los recursos eran escasos, mientras que en el poder los bienes llegaban y llegaban. Esto claramente llevó al descontento social del pueblo, ejercía una gran presión sobre el gobierno pidiendo un cambio absoluto que claramente no llegó. Calderón empezó una guerra interna en el país por el control territorial entre el narcotráfico. Dicha guerra se dio en el desenlace de más de 121.613 muertos. Además, los cárteles, al estar mejor equipados que el mismo ejército, se desenvolvió en el dominio territorial. Por esta parte, el narcotráfico salió triunfador. Es aquí cuando debemos voltear atrás y preguntarnos si hubiéramos estado mejor sin él en el poder, o si realmente esta guerra contra el narcotráfico y las muertes valieron la pena de que Calderón estuviera en el poder.